que se sugieren en las concentraciones que en los últimos años se ha podido observar hasta 2005 con estudios serios, se ha visto que sobrepasan los límites anteriormente conocidos, tanto por la humanidad en los últimos 150 años, y principalmente a nivel de temperatura, que es uno de los factores que ha generado por el IPCC dos teorías. Una, que la temperatura podría aumentar en los últimos años, que es lo que actualmente se está viendo, o que la temperatura podría bajar. Dentro de este pronóstico que ha hecho hace 100 años, en el aspecto de ecosistemas, más o menos ellos definen que va a haber un aumento en áreas de mares de los corales, en la decoloración, dentro de las especies, que va a existir existe un 30% de riesgo de que las especies se empiecen a extinguirse en animales o vegetales, y que al final existe un número apreciable de extinciones que actualmente ya conocemos, que es una especie por día aproximadamente en diferentes niveles. Además de esto, se observa que el 40% de los ecosistemas podrían estar afectados de manera muy grave, si cabe el término, y que va a existir un debilitamiento en la circulación en toda la región meridional principalmente. Enfocándonos en este aspecto, podemos ver que en Bolivia, para el Atlas de Tierras Áridas, se tiene que Bolivia tiene un 38% de su territorio actualmente para 2010 árido, de las cuales generalmente para valles secos se tiene en estas zonas un 18% de endemismo. Si tomamos en cuenta las anteriores proyecciones para el 2005, en la actualidad este porcentaje de tierras áridas se estaría incrementando de manera muy rápida, mayor a las proyecciones que se tenían. Dentro de ese aspecto, en estas zonas generalmente podemos encontrar diferentes tipos de especies que están muy adaptadas a las condiciones climáticas que se encuentran, ya sean adaptaciones de las inflorescencias, mecanismos de reproducción. En las zonas, en la parte sur también podemos ver que son las zonas más áridas de Bolivia, donde se encuentran especies halófitas por nuestra cuenca de Reca principalmente, que poco a poco cada vez se va viendo retroceso y mayor cantidad de desiertos en estas zonas. Estas especies generalmente tienen distribuciones muy marcadas, principalmente por los niveles de precipitación y las condiciones en las que se encuentran, y adaptaciones que pueden ser morfológicas, que una de los ejemplos clásicos son las cactáceas por la forma que tienen, y algunas de estas adaptaciones son aún más llamativas, las anatómicas, donde podemos encontrar estos estomas hendidos a manera de cuevas, que poco a poco las especies están empezando a adoptar a manera de respuesta a los efectos que se han encontrado poco a poco. Estas especies también presentan una fenología muy marcada, que dentro del estudio de casos vamos a ver que se está viendo muy afectada. También una fisiología que responde a las características morfológicas y anatómicas de las especies. Todos estos aspectos, que son los más resaltantes dentro de muchos, tienen gran importancia para estas especies porque les permiten sobrevivir en esos ambientes que realmente son graves. Dentro de nuestro estudio de caso, la familia que voy a estudiar es Baccharis papilosa, que pertenece a la familia Asteraceae. Su característica es que tiene sus flores en forma de capítulos, y que el género Baccharis además es dioico, lo que significa que existen individuos femeninos e individuos masculinos, uno que tiene capítulo femenino y el otro capítulo masculino, lo que los obliga a una reproducción alogámica, o sea que ambos individuos tienen que estar en una zona para poder reproducirse y que las especies se mantengan. Baccharis tiene alrededor de 500 especies que están distribuidas desde el norte, desde la parte sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Chile. Es una especie característica latinoamericana y que generalmente se puede encontrar desde zonas áridas muy altas hasta bosques montanos con tranquilidad y con variables alturas. Como vemos en el fondo, todas son especies del género Baccharis, muy variantes. Existen estudios del mismo género a partir del 85 al 91, donde resaltan que esta especie está restringida específicamente a niveles altitudinales, que es muy raro que una especie pueda sobreponerse a otra y que su distribución es específicamente restringida. Entonces, con esta especie fácilmente podríamos nosotros decir, esto es un tipo de piso o este es otro. Era muy fácil hasta ese entonces. Esta es Baccharis papilosa. Se encuentra distribuida solamente desde la parte sur del Ecuador hasta la parte central de Bolivia.
La característica de Baccharis papilosa es que es una especie muy variante, tanto morfológicamente, por lo que se le ha distribuido en la tesis doctoral de Muller para el 2006 en dos grupos de subespecies: la subespecie papilosa como tal y la subespecie longicéfala. Dentro de estas dos se pueden encontrar que tienen 6 subespecies. La subespecie que vamos a estudiar es Baccharis papilosa, subespecie papilosa en este caso. Esta especie para Bolivia se encuentra distribuida en la parte sur de La Paz, que es el Valle de La Paz, en toda la región de Valle, hasta la parte norte de Potosí. Y dentro del Valle de La Paz, con los últimos registros para 2012, se la encuentra hasta 4.400 metros desde los 3.400. Dentro del estudio se realizaron estudios para esta especie en 6 sitios que son estos. Además, el año pasado recién se montó estudios para poder hacer prospecciones. Dentro de esos autores, como ya les mencioné, intentando verificar que esta especie Baccharis papilosa aún mantenga el rango altitudinal en el que se encuentra, yo personalmente he realizado diferentes estudios, tanto bibliográficos como trabajos de campo. En bibliografía, el máximo nivel donde se podía encontrar era 4.000 metros en Muller para el 2006, recorriendo los mismos recorridos que Muller realizó en el Valle de La Paz, encontrando todos sus datos y todas sus colectas. He podido verificar que en la actualidad Baccharis papilosa ya no se encuentra en esta región que anteriormente para el 91 y 85 estaba asegurada. Actualmente ya se encuentra hasta 4.300 metros, pero esta población no solamente se encuentra como límite en esa región, sino que se encuentra con reclutamiento, se encuentra con semillas viables, se encuentra con diferentes características que hacen que esta zona no simplemente sea un nivel donde está creciendo, sino donde realmente esta especie se ha establecido. Y actualmente, del año pasado a este año 2013, he podido observar que el reclutamiento aún sigue subiendo a alturas mayores a los 4.300 metros. Esta es más o menos la zona de estudio. Los puntos amarillitos son donde se ha podido observar los picos más altos de presencia de la especie en el Valle de La Paz. Como decía, Baccharis papilosa no puede generalmente estar relacionada con especies altitudinalmente están restringidas. Baccharis sola es una especie que generalmente se le encuentra arriba de 4.400 metros con tranquilidad y que esta especie generalmente tiende a tener parásitos. Y Baccharis linearifolia es una especie que relativamente se encuentra a la par de Baccharis papilosa, pero se ha podido observar con gran tranquilidad como Baccharis papilosa, Baccharis sola, que es esta, y Baccharis papilosa, que es esta otra, se encuentra normalmente en la actualidad. Y esto nos lleva a muchas preguntas de qué es lo que está pasando. Haciendo estudios más profundos sobre Baccharis papilosa, se puede observar que también poco a poco se han ido dando relaciones de parasitismo que se encontraban en esta especie, actualmente se encuentran en Baccharis papilosa. Cabe recalcar que dentro del género Baccharis la presencia de agallas foliares o caulinares es característico, pero generalmente están restringidos o a foliares en ciertas especies o a caulinares en otras que dejan todavía algunas semillas viables y otras que completamente atrofian la inflorescencia de la especie. Pero se ha podido observar con esa relación que las agallas caulinares de Baccharis sola actualmente ya se encuentran en Baccharis papilosa cuando están relacionadas, y que las agallas foliares se han incrementado de manera que actualmente ya se pueden encontrar 2 agallas dentro de la misma inflorescencia. Y estos son los insectos que generalmente las parasitan, que con esta especie, con Baccharis papilosa, han subido, a pesar que generalmente en mayores alturas no se las registraba en bibliografía. También otro aspecto que ha cambiado en los últimos años es que los niveles de floración, estos son los actuales de Baccharis papilosa, se ve que están relacionados directamente a los niveles de precipitación y que los picos para la primera floración, que es la más viable, las semillas más viables, se mantienen, más o menos. Pero se ha visto que a mayores alturas este nivel de su fenología ha retrocedido de 15 a 20 días aproximadamente. Entonces los datos que se esperan para esta especie poco a poco están cambiando de los que se tenían. Bueno, a manera de conclusiones, no se tienen estudios de las demás especies, no se conoce si realmente está sobreponiendo o qué está pasando con esta especie. Se ha visto en
diferentes formas que Baccharis alpina, que es una especie que generalmente está en zonas muy altas, ya se encuentra acá, pero ya no se le encuentra en los lugares que debería estar. No se conoce si esta especie está actuando como colonizadora, principalmente porque es utilizada por las comunidades, porque generalmente lo utilizan como cerco, o si es posible que esté ocupando a nichos de otras especies o esté desplazando a otras, porque no se tienen estudios de estas zonas ni de las especies que se tenían. Es necesario reflexionar que los procesos de adaptación llevan miles de años, tanto para vegetación como para fauna, y que pues, por el actual cambio climático que se está dando de manera tan abrupta para todas las especies, incluso para nosotros, no se sabe si se van a poder adaptar las especies en general de manera positiva o si la tasa de extinciones, como se pronostica para 99 años, que era que recién iba a haber una especie por día, aparentemente se iba a reducir a 20 como se está esperando. Dentro de este enfoque cabe recordar que se necesitan estudios, se necesita saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, se necesita más información y aspectos de no mitigación, sino realmente afrontar a problemas centrales. Gracias.